¿Cómo están, queridos estudiantes? Los saludo aquí desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Espero marchen bien sus proyectos culturales, hayan podido avanzar, no solamente en la concepción, en la formulación, sino también, por supuesto, en la gestión, en la ejecución de los mismos. Cada proyecto cultural es un universo potente, repleto de oportunidades, y espero también que estos videos que hemos construido para ustedes sean unas herramientas que les permitan sacar adelante esos proyectos, que les permitan también dimensionar todas esas relaciones, todas esas oportunidades, todas esas interacciones que se pueden hacer desde la cultura. Por eso es importante también tratar distintos temas. El tema que nos convoca hoy es el del turismo cultural. Sin lugar a dudas es una de las vertientes más importantes del desarrollo de las economías creativas y culturales, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hoy, sin lugar a dudas, Colombia es una potencia en construcción, en crecimiento alrededor de este asunto. Se plantea el turismo cultural como un eje muy importante del desarrollo social, económico, como un generador de empleo, pero también de oportunidades gigantes para los territorios y para las regiones colombianas. Y para hablar de este tema, tenemos aquí a Juan Felipe Sao. Él es un experto en este asunto de turismo cultural con quien vamos a conversar sobre todas las implicaciones, oportunidades, sobre todas las discusiones que hoy se están dando alrededor de cómo promover, implementar, potenciar, desarrollar el turismo cultural como una práctica de desarrollo económico de nuestro sector. El turismo cultural no solamente es de quienes tienen hoteles, de quienes ejercen de manera sistemática la industria hotelera, la industria turística, sino que también muchos emprendimientos culturales, muchas manifestaciones culturales logran articularse a circuitos y experiencias muy poderosas de turismo cultural. Pero cómo descubrir que sus proyectos tienen alguna oportunidad con el turismo cultural es algo que conversaremos hoy con Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cómo estás? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos quién eres tú, qué has hecho, cuál es la experiencia que tienes alrededor de este tema. Bueno, yo soy economista de la Universidad Javeriana, tengo una maestría en Economía del Turismo y del Medio Ambiente, llevo trabajando en el sector turístico por más de 15 años y últimamente me vinculé al Ministerio de Cultura en la Dirección de Patrimonio, haciendo planes de manejo de centros históricos, justamente trabajando el tema de turismo cultural, y ahora con el Viceministerio de Economía Naranja estoy trabajando pues el tema de turismo cultural alrededor de la integración de mercados y la cultura con esta herramienta de turismo. Bueno, Juan Felipe, empecemos por la primera pregunta, que es la más obvia, la más evidente, pero no por eso la menos importante. ¿Qué es el turismo cultural y cómo se entiende, se potencia y se desarrolla el turismo cultural hoy en Colombia? Pues mira, turismo cultural básicamente es el encuentro de dos mundos. Es el tema turístico que tiene, digamos, está muy desarrollado en Colombia, esperamos que lleguen más turistas, esperamos que se desarrolle de mejor manera, pero el tema cultural y el mundo cultural pues es una integración de este mundo al tema turístico. La idea es que el turismo cultural se convierta en una potenciación de la cultura y una herramienta de conservación cultural, es decir, lograr que la cultura como tal de las diferentes comunidades del país se pueda mostrar al turista y que esto lo que genere es que sea una herramienta de conservación para estas comunidades. Bueno, Juan Felipe, cuéntanos cómo se beneficia la cultura del turismo, pero al mismo tiempo cómo se beneficia el turismo de la cultura. Sí, por un lado, la relación de la cultura con el turismo es muy clara. El turismo se beneficia sin duda alguna a partir de todos los recursos culturales, en diferentes aspectos. Los atractivos turísticos de índole cultural pues son de variadas calidades y condiciones. Pueden ser patrimoniales, pueden ser artísticos, pueden ser de muchas calidades culturales sin duda alguna. Entonces, no solamente en el tema atractivo turístico la cultura se beneficia del turismo, sino que alrededor de diferentes eslabones de la cadena de valor del turismo se puede ver la presencia de la cultura, tanto en un alojamiento, por ejemplo, como las posadas nativas de San Andrés, en el tema transporte sin duda alguna, con todos los, por ejemplo, el tranvía turístico que está aquí en la Candelaria, las carrozas tiradas por caballos en el centro histórico de Cartagena, por ejemplo. Entonces, alrededor del turismo, pues la cultura siempre ha estado inmersa. ¿Cómo se beneficia la cultura del turismo? Pues lo decía hace un momento, básicamente es lograr que el turista consuma cultura sobre todo de manera real y consciente, y eso lo que está generando es unos ingresos adicionales a los agentes culturales, cultores, sabedores en general, para que puedan conservar sus prácticas culturales a través del tiempo.
Hablabas ahorita de los eslabones y de la cadena, digamos, de valor del turismo y del turismo cultural en Colombia. ¿Por qué no nos hablas un poco más qué es eso? ¿Dónde está esa cadena? ¿Cuál es esa cadena? ¿Cuáles son esos eslabones? Sí. ¿Dónde están hoy las oportunidades para que un gestor cultural o un proyecto cultural pueda hacer parte de esa cadena? Bien. Cada vez que el turista va a hacer un viaje, tiene que realizar diferentes actividades en el destino, y esos son los diferentes eslabones de la cadena de valor. Entonces puede ser el transporte, todos los turistas tienen que tomar transporte para llegar al destino e incluso dentro del mismo destino. Entonces ahí generalmente el turista que no es turista cultural, un turista en general, pues toma diferentes modos de transporte, taxis, mototaxis en este caso, algunos casos, sí, en algunos casos por ejemplo rentan un carro. Para ver un turista cultural, ¿qué es lo que hace? Pues toma medios de transporte que tengan que ver con la cultura. Por ejemplo, la lancha o las chalupas, en el caso de los pues en ríos, toman tranvías, por ejemplo, el tranvía que está aquí en la Candelaria, el bus turístico en los destinos culturales es muy importante porque le está mostrando al turista pues, los diferentes atractivos que tiene la ciudad o el centro histórico en dado caso. Las chivas, por ejemplo. Sí, las chivas. A algunos nos gustan, a otros no les gustan sí, tanto. Las chivas turísticas no confundirlas con las chivas rumberas. Ah, bueno. Eso es importante. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos. Pues la chiva rumbera es aquí en Bogotá, donde uno se sube que aguantamos frío ahí. A aguantar frío y de rumba. Las otras sí son chivas donde uno, por ejemplo, es Manizales, que tiene una cultura cafetera muy fuerte, lo montan en la chiva y son 2 o 3 guías pues, explicándole los diferentes atractivos de la ciudad. Quise preguntarte frente a las carrozas, por ejemplo, que ha sido una política que ha generado seguramente debates entre animalistas, no animalistas, frente al uso de caballos o a la atracción animal para temas o asuntos turísticos en una ciudad como Cartagena. Por ejemplo, ¿qué piensa el ministerio frente a ese debate? Un patrimonio cultural, de una tradición cultural de varias décadas versus una discusión con los animalistas. Claro que es un tema muy complejo. Sin duda alguna tiene un alto contenido patrimonial y artístico el tema de la carroza en Cartagena. Ya el tema, digamos, del maltrato animal es un tema que, digamos, no es tan fácil de tratar y no es, digamos, muy, digamos, lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura no llega mucho a ese tema. ¿No intervienen ustedes en ese sentido? Bueno, digamos que las culturas siempre tienen una enorme riqueza. Han podido construir y reconstruir el territorio desde sus prácticas, sus saberes, sus tradiciones. La gente habita el territorio desde sus propios acumulados acervos y matrices culturales y generalmente el turismo muchas veces llega a estos territorios con modelos depredadores, con modelos que atentan contra la estabilidad no solamente económica, social o natural, sino muchas veces también cultural. ¿Cómo hace, digamos, o qué riesgos puede correr la cultura de un territorio, de un destino, cuando llega el turismo y cómo se puede mitigar, se pueden mitigar esos riesgos? Ese es un tema muy importante que desde el Ministerio de Cultura pues, es muy preocupante. El turismo masivo lo que hace es generar grandes volúmenes de turistas que llegan a algún destino, generan sin duda alguna grandes volúmenes económicos, pero también tiene unos impactos muy importantes, no solamente en la cultura, sino en el destino mismo como un territorio entendido pues, ambiental, económica, social y culturalmente. En temas culturales se puede ver casos, por ejemplo, como la turistificación o la mercantilización de la cultura, en donde se saca de contexto una manifestación para satisfacer lo que quiere un turista. Un caso muy puntual está sucediendo en los llanos orientales de Colombia. Hay una manifestación tradicional de patrimonio cultural inmaterial, que es los cantos de vaquería o los cantos del llano, recientemente declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cuando los turistas llegan y quieren conocer esta manifestación, se está sacando de contexto completo, porque es una manifestación que tiene que ver con pues, arrear ganado, cantarle a las vacas para que ellas estén tranquilas, para que su leche sea más productiva, por ejemplo, y lo que está sacándoles de contexto, están sacándolos a unas tarimas, están sacándolos a unos contextos que no están, digamos, respetando lo que es la manifestación, y por eso la manifestación en ese sentido pierde todo su valor patrimonial. Juan Felipe, hablabas en la respuesta anterior sobre la cadena de valor del turismo cultural. Yo quisiera preguntarte cuáles son esos eslabones, cuáles son esas, digamos, instancias que hoy reconoce el Estado colombiano como parte de la cadena de valor del turismo cultural y eventualmente también tú cómo podrías visionar que un proyecto cultural pueda llegar a ser parte de esa cadena. Bien. La cadena de valor, básicamente, un turista lo que tiene que hacer cuando llega a un destino es hacer diferentes actividades. El primer eslabón de la cadena de valor generalmente es el transporte. Un turista tiene que tomar transporte para llegar a los destinos y
tomar transporte dentro del mismo destino. Cuando generalmente un turista en general toma transportes para los destinos, pues toma buses, toma un taxi, renta un carro, por ejemplo, a nivel cultural se vuelve un tema distinto. La idea es que el transporte como tal, pues se vuelva un tema que tenga un valor patrimonial o cultural. Es el caso, por ejemplo, de las carrozas tiradas por caballos en Cartagena, por ejemplo, las chivas en el eje cafetero, que tienen también un componente patrimonial fuerte, una lancha, por ejemplo, en el caso de los ríos, o chalupas, por ejemplo. Esos son todos temas de transporte que tienen que ver con temas culturales. O sea, que un gestor cultural que esté desarrollando su proyecto cultural podría pensar como un primer encadenamiento, una estrategia para entrar, digamos, en este asunto del turismo cultural, sin es duda que alguna. su solución de transporte esté totalmente relacionada con alguna práctica Sin tradicional. duda alguna. Tanto la práctica tradicional como lo que pueda suceder, o sea, digo yo, porque un bus generalmente, pues uno no puede decir que esto sea tradicional, bueno, a pesar de las chivas hay otros buses que no, pero lo que pase dentro del bus en esa experiencia puede ser algo cultural. ¿Eso se podría entender como algo, como algo de turismo cultural? Sí, el tema de los guías es muy importante. Hay un eslabón específicamente que son los atractivos culturales o atractivos turísticos. Ahí los guías tienen que entrar muy fuertemente a explicar perfectamente qué es el patrimonio cultural de la ciudad o el tema artístico y cultural que se maneja. Ahí hay unos, digamos, relaciones muy fuertes con los vigías de patrimonio cultural. Estos vigías básicamente lo que están son personas que están velando por la conservación patrimonial de los distintos destinos turísticos o centros históricos o diferentes ciudades, y ellos tienen varias oportunidades, proyectos alrededor de turismo cultural. Esos mismos vigías, conociendo el patrimonio cultural, pueden perfectamente interpretarlo y darle a conocer, orientar al turista qué es el valor patrimonial de su ciudad o de su destino. Entonces tenemos transporte, tenemos atractivos turísticos, Sí. ¿Qué más tenemos? En el tema de atractivos también es muy importante entender los bienes de patrimonio cultural material e inmaterial de los diferentes sitios y ciudades o destinos turísticos. Todos los temas de bienes de patrimonio se pueden convertir en atractivos turísticos de índole cultural, tienen que ser muy bien representados y orientados a través de la guianza, una guianza responsable y una guianza veraz. Otros eslabones es el tema de alojamiento. Todos los turistas pues tienen que alojarse en los destinos, y ahí hay una oportunidad muy fuerte para dar a conocer el valor patrimonial de los inmuebles que tienen ese valor patrimonial, por ejemplo, inmuebles con alto contenido histórico, inmuebles, por ejemplo, con técnicas de construcción en tierra o tradicionales, o por ejemplo, pues el tema de las posadas nativas en San Andrés es muy importante, donde las señoras lo que hacen es que les cuentan su historia raizal, su patrimonio raizal y cultura a los turistas a través de sus historias de vida. Otro eslabón es muy importante es el tema de alimentación. Una vez más, todos los turistas pues, se tienen que alimentar en el destino, y hay una oportunidad muy fuerte para que las cocinas tradicionales entren a darle al turista a conocer toda su riqueza cultural y gastronómica a través de una receta y de una alimentación específica. Entonces ahí hay casos, cualquier cantidad de casos a nivel Colombia, por ejemplo una posta cartagenera en el caso de Monpós o en el mismo Cartagena, o los viudos, la preparación de viudos en el Tolima, por ejemplo. Hay muchos casos donde la receta misma está contando la historia del lugar, del destino, y eso los turistas pues lo entienden perfectamente. Tenemos entonces transporte, alojamiento, atractivos turísticos y alimentación. ¿Qué más puede estar? El último eslabón es el de los recordatorios, y es quizás el más importante. El tema de los recordatorios, muchos turistas lo que quieren es llevarse a sus destinos de origen algún recordatorio, tanto para recordar su viaje o para regalar. Y aquí es donde entran todos los oficios, por ejemplo, alrededor de las artesanías. Artesanos de todo tipo, de todos materiales, pueden entregarle un recordatorio al turista, y este se lo va a llevar muy agradecido. A lo largo de todos estos eslabones, el turista está generando ingresos económicos en cada una de esas actividades. En ese sentido, yo puedo vivir de mi cultura, de mi patrimonio, de mis artes alrededor del turismo cultural, porque ellos me van a generar un ingreso que yo puedo terminar destinando. Festivales, carnavales, hace parte de ese eslabón que uno llamaría atractivos turísticos acá. Sí, ese es muy importante también. El tema de las fiestas, muchos de los turistas el principal atractivo están buscando fiestas. El Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, es un ejemplo muy grande de esto, donde muchos turistas alrededor del mundo quieren ir a conocer la fiesta del Carnaval de Barranquilla, y ejemplos también hay de gran cantidad. El Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, por ejemplo, el Carnaval del Diablo en Río Sucio, por nombrar solamente algunos, que son sencillamente el motivo principal por el cual el turista está viajando y termina consumiendo pues todos los elementos que están girando alrededor de la cadena de valor.
Bueno, muy bien. Has hablado entonces de toda la cadena de valor del turismo cultural, pero supone también algo allí. Casi todo está dicho en clave de tradición, en clave de patrimonio material e inmaterial, pero es posible reinventarse el turismo cultural sobre otro tipo de ofertas innovadoras. O sea, es posible inventarse una experiencia de turismo cultural que no necesariamente venga de la preservación, conservación, de alguna manifestación patrimonial. ¿Cómo haría un gestor cultural para poder engancharse, digamos, en esta cadena desde alguna propuesta innovadora que reinvente esas tradiciones o que por el contrario intente proponer algo nuevo y disruptivo para lo que tradicionalmente se ha hecho Sí. En su territorio? Yo quiero basar esa respuesta en dos partes. La primera es, el tema del turismo cultural no solamente debe estar pensado en tema de patrimonio, también puede estar pensado en tema de artes. Las artes, sin duda alguna, son muy importantes. Por ejemplo, un concierto que se pueda dar en Bogotá, por ejemplo, Rock al Parque, pues es un tema artístico muy fuerte que congrega muchos turistas de todo el país y seguramente a nivel internacional. Entonces las artes como tal también pueden ser un atractivo turístico muy fuerte. Ahora bien, el tema de la innovación, es muy importante entender un concepto nuevo que se está generando a nivel mundial que se llama el turismo creativo. Este turismo creativo lo que está haciendo es que no solamente le está vendiendo al turista un producto final o un producto o un bien específicamente, sino le está enseñando a realizarlo. Varios ejemplos. Una receta donde yo lo que voy a aprender es no solamente a comerme el viudo de pescado, sino yo voy a aprender a hacer dónde se pesca el viudo, cómo se prepara, cuáles son los ingredientes, me llevan a la plaza de mercado más cercana, compro todos los ingredientes para prepararlo, me enseñan a prepararlo y al final me lo termino comiendo. Entonces es una experiencia que es no solamente yo le entrego un producto, sino yo como turista me estoy llevando una experiencia y entendiendo cuál es toda la dinámica alrededor de eso. Bueno, Juan Felipe, pues vamos a hablar más adelante de Okay. lo que es el turismo creativo, que creo que es además una de las oportunidades más interesantes para muchos de los proyectos de nuestros estudiantes. Yo antes de que profundicemos en este asunto del turismo creativo quisiera, y manteniéndonos todavía en el asunto del turismo cultural, quisiera preguntarte sobre las consecuencias que pueda tener a veces. Todos sabemos que muchas de nuestras manifestaciones culturales están afincadas en el territorio, obedecen a unas tradiciones arraigadas que deben preservarse, cuidarse, protegerse. Muchas de estas tradiciones son débiles y tienen, digamos, unas estructuras todavía muy gaseosas que en cualquier, digamos, irrupción foránea puede perjudicarlas sustancialmente. Y pues entendiendo que hay unas tradiciones que debemos cuidar, pero también un turismo que quiere llegar. Hemos visto muchas veces experiencias en donde el turismo actúa como un agente depredador de esas tradiciones, como un agente casi que invasor o que de alguna manera llega a intentar transformar ciertas prácticas culturales que ya están arraigadas para reemplazarlas por otras. Entonces quisiera preguntarte un poco sobre las consecuencias de esto, o sea, cómo podemos hacer para que los riesgos que se corre cuando, cuando el turismo cultural llega a ciertos territorios no se den, cómo se mitigan esos riesgos. Sí, esto es un tema muy importante que desde el Ministerio de Cultura nos interesa mucho poder mitigarlo y poder, digamos, combatirlo de alguna manera. Hay muchos impactos que está generando el turismo en la cultura. Uno de ellos es un tema que se podría entender como un tema de turistificación de la cultura o mercantilización de la cultura, en donde la manifestación cultural, por ejemplo, en temas de patrimonio cultural y material, pues sí tiene un contexto territorial, histórico, y si se saca de ese contexto, pues va a perder todo el valor patrimonial. El caso de los cantos de vaquería del llano, que es una manifestación de patrimonio cultural y material recientemente declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es un caso muy típico donde la manifestación como tal pues está arraigada en un territorio, está sacándose de contexto para un tema turístico en donde el campesino no está haciendo el canto de vaquería en sus campos o en sus potreros donde las vacas pues permanecen, sino lo están sacando, por ejemplo, a un hotel y pierde toda la manifestación, su valor patrimonial y su contexto. En ese sentido, pues se está perdiendo un poco la tradición. Otro de los impactos muy fuertes que está generando el turismo masivo en general es el tema de la gentrificación, entendida como un desplazamiento de las personas de sus lugares residenciales o lugares donde habitan generalmente. Y es un tema que se da por varias razones. Entonces llega el turista y al ver que esto es un turismo masivo,
donde hay una gran oportunidad de generar recursos económicos, pues las rentas de los suelos terminan a costar más, los servicios terminan costando más, los bienes en general terminan costando más. Está pasando en Getsemaní, por ejemplo, en Cartagena. Getsemaní es un caso muy claro de esos, donde el valor del suelo pues termina siendo tan caro que las mismas personas que están allí ya no pueden vivir ahí. Los servicios, los almuerzos en general, entonces lo que hacen es que se terminan desplazando. Otro sitio que está sucediendo esto, casos en Colombia hay gran cantidad, Monpós, por ejemplo, pues siendo un patrimonio histórico de la humanidad y con unas accesibilidades mucho más fáciles hoy en día que hace unos años, pues está llegando un turismo masivo que está desplazando a la gente. En los pueblos alrededor de Antioquia está sucediendo, Jericó, Jardín, etc. Y eso lo que hace es que está generando una pérdida de valor patrimonial de las mismas comunidades, de los sitios, porque las mismas comunidades ya no residen allí. La mejor forma de mitigarlo, creo yo, es un tema de cohesión social de las comunidades. En la medida que las comunidades estén fuertes entre ellas, sean conocidas y logren, digamos, resistir un poco ese impacto a partir de una cohesión social fuerte, pues se logra que la manifestación sí permanezca y efectivamente se beneficie del turismo, de lo que el turista está llegando. Siempre hemos visto un turismo que le apuesta a ofrecerle a sus clientes todo incluido, y ese todo incluido muchas veces lo que genera es que la experiencia del viajero cuando llega al territorio sea dirigida de principio a fin por la oferta exclusiva de la cadena hotelera, y que esa experiencia pueda ser además replicable en muchas otras partes. Pareciera que da lo mismo si vas a una playa en Providencia, o una playa en Panamá, o una playa en Cartagena, porque finalmente el dispositivo y la experiencia de la empresa te garantiza básicamente que vas a vivir lo mismo, comodidades, pero pues poca cercanía con las expresiones culturales de la comunidad. ¿Qué se puede hacer para que agentes locales, gestores locales, puedan integrarse, por ejemplo, a estas grandes cadenas hoteleras y poder ofertarles experiencias culturales que beneficien la experiencia turística de los viajeros que ellos tienen? Sí, la principal razón por la que esto se da es la ausencia de unos productos turísticos fuertes. El producto turístico es sencillamente volver los diferentes eslabones de la cadena una cadena efectivamente. Cuando unas comunidades que tienen todos la oportunidad de prestar servicios turísticos alrededor de los diferentes eslabones de la cadena se logran unir entre ellos, pues tiene una fortaleza que no tiene un todo incluido. El todo incluido lo que tiene es sencillamente una cadena hotelera o una cadena donde lo que está diciendo es usted tiene unas actividades predeterminadas. Cuando yo como comunidad, con diferentes servicios alrededor de toda la cadena de valor del turismo cultural, puedo unirme y puedo llegar hasta el turista a decirle, estas son las actividades que yo le doy y que usted a través de esos va a conocer mi destino, va a conocer mi cultura y mi patrimonio, pues ahí tiene una ventaja supremamente grande con respecto a esos todo incluidos, y lo único que necesitarían es un tema de promoción turística que se puede lograr con diferentes canales. Sí, digamos que esa tensión, yo quisiera como que nos explicaras un poco mejor cómo lograr un escenario armónico para integrar, digamos, la cultura con el turismo, porque finalmente sí siento que hay ahí una competencia, que muchas veces se presentan tensiones muy fuertes entre comunidades y esas grandes cadenas hoteleras, justamente por el tiempo que los viajeros dedican a un espacio o al otro. ¿Cómo se puede integrar esto de manera armónica? Digamos que hay varios modelos. Un modelo que me parece muy sencillo y muy fácil de llegar es un tema de asociatividad. Asociatividad a través de los diferentes eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, si hay una asociación de transportadores culturales del destino, pues es muy fácil que ustedes como transportadores puedan asociarse con otras asociaciones, por ejemplo, de alojamientos culturales, alimentación y cocinas tradicionales, atractivos culturales y recordatorios. En ese sentido, si hay varias asociaciones que logran entre ellas fusionarse y ofrecer una cadena de pasos donde el turista y actividades del turista, pues es muy fácil que ustedes como agentes culturales, como gestores culturales, puedan lograr beneficios del turismo y a través de ofrecerle un producto turístico bien orientado al turista, que es básicamente presentarle su cultura en los diferentes eslabones a un turista que está dispuesto y ávido a consumirlo. Tú hablas ahorita de promoción y sobre todo de la promoción turística como una estrategia fundamental para poder articular todos estos propósitos. Yo quisiera preguntarte cuáles son los instrumentos, las herramientas, los mecanismos, las políticas, los programas, las convocatorias
que tiene hoy el Estado colombiano y particularmente el Ministerio de Cultura y todas estas, digamos, entidades que velan por el asunto del turismo y de la cultura al mismo tiempo para poder hacer que lo que tú propones como procesos de asociatividad, procesos de promoción turística, articulación entre grandes cadenas y pequeños emprendimientos culturales y turísticos puedan vivir y articularse y fortalecerse de manera armónica en los territorios. Sí, el tema de promoción es una clave muy grande dentro del turismo. Hay que llegar al turista de alguna manera para que conozca nuestro destino. Por un lado, en el turismo se maneja una estrategia de promoción que es la más grande y es el voz a voz. Cuando un turista queda contento con el producto que yo le acabo de dar, él va a replicar eso en su destino, sea nacional o internacional, y lo que va a hacer es que va a llamar a más gente que vaya a conocerlo. Y en la medida que se le brinde un buen servicio y la experiencia del turista sea plácida, pues seguramente este voz a voz va a comenzar a correr. Ahora bien, en temas de promoción turística específica, pues hay un montón de canales en este mundo de las redes sociales que está generando mucho impacto y es un tema de marketing digital que eso se puede entender muy bien. Creo que en este diplomado hay algo específico con respecto a eso y seguramente ustedes ahí pueden sacar ideas para hacer publicidad de marketing digital enfocada a turistas especiales. Y por otro lado, pues todos los contenidos patrimoniales que ustedes están generando terminan siendo promoción turística. Videos cortos, por ejemplo, mostrando un oficio tradicional, haciendo su producto, por ejemplo, un artesano del coco haciendo su producto, tallando el coco, pues esa misma está generando publicidad y está generando ganas de que el turista vaya a conocer ese proceso. En ese sentido, pues todas las herramientas actuales de redes sociales. ¿Cuáles son además las herramientas, por ejemplo, de política pública que tiene hoy el Ministerio para apoyar todas estas apuestas de emprendimiento cultural? ¿O qué alianzas tiene el Ministerio con otros ministerios o con otras entidades para fomentar esto que dices? Sí, desde el Ministerio de Cultura estamos promoviendo un estímulo en el marco del Programa Nacional de Estímulos, que son unas becas de turismo cultural. Se cerraron ya para este año, el siguiente año esperamos volverlas a sacar. Lo que estamos haciendo para este año fue premiar con 50 millones de pesos cada una de las iniciativas ganadoras, en donde estuvieran demostrando efectivamente que el turismo se vuelve una herramienta de conservación cultural, a través de videos, de testimonios y de una articulación entre turismo y cultura. ¿Nos podrías mencionar algunas para que nuestros estudiantes puedan tener algún ejemplo que les permita inspirarse? Por ejemplo, hay una fundación en Cartagena que se llama Tu Cultura. Ellos lo que hacen es básicamente coger la cultura del destino en Cartagena, que es muy amplia, tanto material o inmaterial en temas patrimoniales, y lo que hacen es que hacen un tema de promoción fuerte para que dulceros, libreros, carpinteros de Ribera, todos los oficios tradicionales que tiene San Andrés puedan ser mostrados, puedan ser mostrados a través de la promoción turística. Y otros casos puntuales puede ser, por ejemplo, en La Guajira, hay casos puntuales donde algunos operadores turísticos están llevando a los turistas a conocer toda la cultura guayú y a la larga pues eso termina beneficiando a esas culturas. Bueno, hace unos momentos hicimos una pequeña introducción sobre lo que significaba el turismo creativo y yo quisiera que nos contaras mucho más claramente qué es el turismo creativo, qué relación tiene con el turismo cultural y cómo puede afianzarse esta propuesta de turismo creativo en un proyecto cultural como el que desarrollan los estudiantes de este diplomado en sus distintas áreas y dimensiones. Bueno, como les comentaba, el turismo creativo básicamente es una experiencia en donde el turista no solamente está recibiendo un producto o un servicio final, sino está involucrado en todo su proceso de producción. El caso que les daba en cocina tradicional es muy puntual, pero hay varios casos en donde se puede ver este tema de turismo creativo. Recientemente en Manizales estuvo el primer encuentro de maestros de los oficios tradicionales y nos contaba una señora que lo que hace es canastos en Bejuco, pues tiene todo un plan, una actividad turística alrededor de cómo se coge el bejuco, cómo se planta, cómo se teje, cómo se cura, etc. Esos son planes que lo que hacen es durar unos 4 horas, donde el turista está inmerso en una experiencia muy fuerte y no solamente venga yo le compro el canasto, sino yo estoy aprendiendo cómo se genera y cómo se crea esa artesanía. En ese sentido, el valor que el turista termina dándole a esa artesanía pues viene a ser mucho más alto que solamente comprar la artesanía y lo que hace es que le está generando ingresos adicionales a esta señora por el tema de hacerlo conocer. Y se puede ver no solamente en temas artesanales o en temas de
cocina tradicional, por ejemplo, un oficio como construcción en tierra, donde yo soy un maestro que conozco el oficio de la tapia pisada, por ejemplo, pues puedo traer un turista a decirle, venga, le enseño a hacer tapia pisada, estoy construyendo esta casa, deme su mano de obra y los dos nos beneficiamos porque usted va a aprender una técnica tradicional en construcción en tierra muy arraigada en Colombia, con mucha historia, y aparte de eso, pues el maestro como tal pues va a tener, digamos, mano de obra y va a tener ingresos adicionales para poder mantener y conservar su conocimiento alrededor de esta práctica. O sea, finalmente es un trueque de saberes, es un espacio de interacción en donde el turista aprende, pero también enseña, y el que recibe al turista pues enseña, comparte una tradición y la potencia como una experiencia posible para que este turista se llene como de motivos para regresar. Me imagino que esa experiencia puede quedar reseñada en videos, en fotografías, en actividades artísticas, y que todo eso puede ser también parte del producto que le ofrezca el gestor cultural, el gestor turístico al viajero cuando llegue, ¿cierto? Sí, sin duda alguna, y sobre todo el tema de los operadores turísticos en los destinos es muy importante. Un operador turístico puede ser sencillamente una persona que está eslabonando todas las diferentes actividades que tienen un turista en un destino, volviéndolas la cadena. Y sencillamente el operador turístico está atando cada uno de esos eslabones donde hay representaciones culturales y manifestaciones culturales en cada uno de ellos, y volviéndolo un paquete en donde el turista como tal está entendiendo que un destino es algo holístico, integral, y no solamente está dado por artesanías o por cocina tradicional o por inmuebles con valor patrimonial, sino es toda la cultura de un destino, la está entendiendo perfectamente. Imagino entonces que un gestor cultural podría potencialmente perfilarse como un operador del turismo cultural. Sin duda alguna, y eso sería, digamos, el estado ideal sería ese, donde ese gestor cultural entienda cuál es el valor cultural y patrimonial de un destino y pueda presentárselo al turista en los diferentes eslabones y con toda la comunidad que está alrededor de esos oficios. Como sé que muchos de nuestros estudiantes seguramente hoy están diciendo, bueno, eso me interesa, que tal vez quiera experimentar ese territorio, que tal vez quiera meterme en un proyecto de promoción turística o quiera hacer de mi proyecto cultural una experiencia de turismo cultural, o articular mi festival, articular mi encuentro, articular mi taller a un proceso de promoción turística. ¿Qué es lo que necesita un gestor cultural para ser un buen promotor turístico? Básicamente, en temas de turismo cultural es entender que la riqueza cultural de un destino o de una ciudad o un centro histórico, en dado caso, es un atractivo suficientemente fuerte para atraer turistas. Y en ese sentido, entiende que el valor patrimonial de ese destino o de esa ciudad o de ese centro histórico puede tener una conservación cultural fuerte, y el turista está dispuesto a llegar hasta allá, a pagar por diferentes actividades, por conocerlo, que van a terminar en beneficio de todos. En ese sentido, pues yo les recomiendo, investiguen cada uno de esos eslabones que les estaba nombrando, cuáles son las comunidades alrededor de eso. Transporte, sí. alojamiento, alimentación, atractivo turístico. ¿Y cuál era y recordatorios. Y recordatorios, artesanías, souvenirs. Exacto. Puede ser el video de la experiencia, la Tal fotografía de la experiencia, cuando es el caso de turismo creativo. Sí, y ese mismo operador turístico lo que está haciendo es recogiendo o documentando toda esa cadena del valor a través de la experiencia del turista, y eso mismo puede terminar siendo un tema de promoción o una pieza gráfica para la promoción del mismo destino. Muy bien, Juan Felipe, ya para terminar, me imagino que has viajado al país, que conoces los distintos territorios y que has sido usuario frecuente de experiencias de turismo cultural y de turismo creativo. ¿Por qué no nos cuentas una de turismo cultural y otra de turismo creativo que te hayan impactado, que tú le recomiendes a nuestros estudiantes que puedan vivirla? Sí, en temas de turismo cultural, digamos que el atractivo como tal siempre es muy importante y es el factor principal por el cual el turista va a viajar a los destinos para conocer algo. En ese sentido, creo que el destino turístico por excelencia en turismo cultural de Colombia es Santa Cruz de Mompox. La historia que tiene Santa Cruz de Mompox es muy grande, todo el tema de turismo religioso alrededor de su historia, todo el tema de los oficios relacionados a la orfebrería, la platería, y filigrana, es muy importante. Impresionante. Tiene ahorita un festival de jazz. Tiene un festival de jazz. Es interesante porque no tiene esa tradición, sí, pero llega una propuesta de festival de jazz que sin lugar a dudas no vulnera las tradiciones porque se da en un espacio que seguramente, o sí los vulnera, no sé, pero igual es un festival que ha venido creciendo enormemente. Sí.
Digamos que es una discusión bastante que tiene muchos ángulos para encontrar. El Festival de Jazz puede entenderse como un turismo de arte, donde seguramente cuando el turista va a ver el Festival de Jazz, pues no solamente se queda con los artistas en las tarimas, las diferentes presentaciones, sino todo el entorno que está generando Santa Pueden Cruz de convivir Mompox. perfectamente bien el turismo de tradición, el turismo religioso, el turismo de pensamientos ancestrales y de todo esto, pero también con estas nuevas propuestas que llegan a veces a innovar la experiencia de cómo se vive un espacio tan maravilloso en términos arquitectónicos y culturales como Mompox. Y en turismo creativo, ¿qué experiencia? En turismo creativo también hay varias experiencias. El tema que hicimos, por ejemplo, en Manizales, con el tema del bejuco, estuvo muy lindo porque le enseñan a uno toda la tradición alrededor de esto. Otro, por ejemplo, puede ser lo que les contaba de La Guajira, donde lo que están metiéndonos es inmersos en una comunidad guayú durante varios días. ¿Y cómo es inmersos? ¿Comiendo como ellos, sí, vistiéndose como ellos, bailando como ellos? Todo. Digamos que la vestimenta es, pues todo es opcional a la larga, pero a la larga lo que uno está haciendo es 2 o 3 días en una comunidad guayú, en donde uno vive como un guayú originario, viviendo las mismas dificultades que ellos tienen, conociendo de primera mano cuál es la cultura, cómo es el tema del palabrero, por ejemplo, cómo es el tema de los tejidos guayú, que es muy importante, todo el tema, por ejemplo, gastronómico alrededor del chivo, el friche, por ejemplo, es bastante interesante esas 2 experiencias. Bueno, Juan Felipe, creo que aquí nos has dado una introducción muy importante sobre el valor que hoy tiene el turismo cultural y el turismo creativo para el desarrollo de las economías creativas y de las industrias culturales en Colombia. Estoy seguro que muchos de sus proyectos pueden tener un componente de desarrollo, una línea estratégica de gestión, pueden desarrollar al menos una actividad o poner a prueba una experiencia que les permite a ustedes dinamizar esos públicos, esas audiencias y esos eventuales turistas que vengan a sus eventos, a sus proyectos de formación, de circulación, de creación. Entonces, pues la invitación es con esto a que sepan que ustedes no solamente son gestores culturales para circular y promocionar las artes o para circular, promocionar y proteger el patrimonio, sino que eventualmente lo son también para dinamizar esta industria que hoy es sin lugar a dudas uno de los ejes más importantes de desarrollo en nuestro país, que es el turismo. No dejen que el turismo quede por fuera de sus proyectos culturales. Aprovechen esta oportunidad para hacer tanto el turismo cultural como el turismo creativo una estrategia transversal de sus proyectos culturales. Sin lugar a dudas, está allí una enorme oportunidad para su crecimiento personal, profesional y económico. Juan Felipe, muchas gracias. Muy Santiago, muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo video y espero que sigan avanzando con sus proyectos culturales. Hasta luego.